Fueron exactamente 47 minutos. Ese fue el tiempo que el abogado Juan Pablo Hermosilla estuvo parado frente a los medios en la vereda para cumplir con una vieja promesa, porque la promesa era antigua: dar a conocer los nombres de fiscales y miembros del Poder Judicial, ya sea jueces o ministros de corte, que tuvieron contacto vía WhatsApp con su hermano y principal implicado, uno de los principales implicados del caso Audio, Luis Hermosilla. Recordemos que él se había comprometido a esta comunicación por el mes de septiembre, a comienzos de ese mes, por eso decimos que fue hace ya un tiempo largo en que se había establecido el compromiso. También se había autodicho o autodeterminado más bien un horario de entrega de esos datos, 17:30 horas, finalmente fue más bien pasado 20 para las 6. Juan Pablo Hermosilla, en su estilo que ya conocemos, pausado, estaba vestido de camisa, con una chaqueta, un blazer. Lo primero que hizo fue explicar la metodología que él utilizó junto a su equipo para llegar a los nombres que finalmente dio a conocer, y acto seguido, y se demoró bastante en entregar los detalles al respecto, reveló el contexto que lo motivó a realizar esta cuestionada acción ante la prensa. Déjeme partir explicándoles el contexto. Es importantísimo recalcar dos cosas. Esto que estamos haciendo es una cuestión que yo en lo personal, y asumo la responsabilidad, propusimos como una forma para detener este espectáculo que vivimos durante meses, que fueron las filtraciones de documentos y de conversaciones y de chats que fueron encontrados en el teléfono de Luis Hermosilla y que eran filtrados a la prensa, y que después de ser filtrados a la prensa, recuerden ustedes que se empezó a producir un ciclo, que se abría una causa judicial con motivo de la filtración, se escogían algunas cosas y se volvía a abrir otra investigación judicial, lo que a mí me pareció inaceptable. Yo les expliqué en su momento por qué reclamé públicamente por esta situación, sin que nadie en lenguaje común me pescara con el tema. Yo pedí que se detuvieran estas filtraciones, dije que estos eran delitos graves y pedí al mismo tiempo que se investigaran. Ustedes creo que saben que no se abrió ninguna investigación, siguieron las filtraciones, y a partir de eso, que yo, se acordarán, les comuniqué que yo había tomado la decisión de dos cosas: de pedir copia de esto, y en segundo lugar, además de pedir copia, tomé la decisión de publicar todo aquello que fuera de interés público. Pero lo que Juan Pablo Hermosilla aún no había dicho era que la revelación de lo que hablaba constaría de capítulos, o sea, de partes, como se decía antiguamente, una especie de novela por entregas. Lo de ayer jueves fue relativa porque dijo: esto fue sistema de justicia, solo eso. Es decir, fiscales y jueces y ministros de corte en distintos niveles. Juan Pablo Hermosilla siguió y denunció que la causa en la que es investigado su hermano Luis a raíz de las filtraciones se ha manipulado. El también abogado de su hermano, Luis Hermosilla, en prisión preventiva por delitos de corrupción en el marco del caso Audio, explicó que esta lista la conforman jueces y fiscales que tuvieron conversaciones con su hermano. Eso sí, explicó que dichas conversaciones, a su juicio, no constituyen delitos o irregularidades, a excepción de los casos en donde conversó de nombramientos judiciales. Les voy a entregar un listado en que están los nombres de fiscales y jueces en que hemos encontrado nosotros mensajes. No estamos entregando los mensajes directamente. Lo que estamos diciendo es que hubo contacto, por ejemplo, en la fecha aproximada con tal fiscal o con tal otro fiscal, y que eso tiene que ver con cuestiones de carácter profesional, o por ejemplo con el tema del nombramiento judicial. Cosa de que ustedes, si tienen interés, habrá algunos casos que no les va a manifestar interés porque, qué sé yo, aparece muy evidentemente que se trata de situaciones estrictamente profesionales y que no parecieran no representar nada irregular, y otros que sí les puede llamar la atención. Pero queremos que esas personas sean las que tengan la posibilidad, las afectadas directamente, ellos, de describir en detalle lo que pasó, lo que no pasó, pero no nosotros. Por lo menos nosotros darle la primera oportunidad a ellos de hacerlo. Es muy importante entender que en este listado no están conductas que yo estime que son delitos ni siquiera ilícitas. Es muy importante aquí que no se entienda que lo que estamos haciendo en este acto de transparencia es nosotros insinuar o decir que esto está mal, al revés, y que están separados lo que estimamos que son actos puramente profesionales de contacto entre un fiscal o un juez y Luis, con lo que son actos que ponemos: no, mira, aquí lo que se discutió no fue una cosa estrictamente profesional, sino fue un tema de nombramiento.
Los minutos pasaban, en este estilo que usted escucha, ¿no? Y Juan Pablo Hermosilla continuaba con una extensa introducción sobre los 28 nombres que pasaría a revelar. Tras la insistencia de los medios, el jurista comenzó a leer. El primer nombre, el que encabezó la lista, el fiscal nacional Ángel Valencia. De hecho, el jefe del ente persecutor precisamente esta semana ha sido cuestionado por su participación en una reunión con Andrés Chadwick y con Luis Hermosilla, en la que, según de conocer un recurso de protección presentado por la defensa del ex influyente abogado, ahora en prisión preventiva, el fiscal nacional se habría comprometido a entregar información acerca de diligencias que afectaran entonces al entonces presidente Sebastián Piñera. Tengo lo primero, Ángel Valencia, del Ministerio Público, la reunión ya conocida por ustedes, ¿no es cierto?, que no voy a entrar en detalle. Con Ángela Vivanco hay conversaciones sobre nombramiento y sobre causas judiciales, pero están todas filtradas también y las conocen todos. En relación con el fiscal Carlos Palma, hay conversaciones sobre nombramiento y conversaciones que ya también fueron filtradas y ustedes las conocen. En el Poder Judicial, con el magistrado Danilo Quesada, hay discusiones sobre nombramientos judiciales. Con el fiscal Emiliano Arias hay conversaciones sobre causas judiciales. Con el fiscal Eugenio Campos hay conversaciones sobre causas judiciales. Con el fiscal Eduardo Baeza hay conversaciones sobre causas judiciales. Con el fiscal Enrique Vázquez hay conversaciones sobre causas judiciales. Con el fiscal Juan Pablo Oraya hay conversaciones sobre causas judiciales. Con el fiscal Francisco Jacir hay conversaciones sobre causas judiciales. Con el fiscal Héctor Barros hay conversaciones sobre causas judiciales. Con Jean-Pierre Matus hay conversaciones sobre nombramiento y conversaciones sobre causas judiciales que ustedes ya conocen. Pero la lista no terminaba ahí. Y es que quienes conversaron sobre causas judiciales y nombramientos con Luis Hermosilla eran más. Algunos de ellos ya eran conocidos a raíz de las filtraciones, pero otros, desde el Ministerio Público y el Poder Judicial, sorprendieron. Juan Pablo Hermosilla informó que su hermano mantuvo contactos acerca de nombramientos con la ex fiscal de la Corte Suprema, Lía Cabello, que es pareja del ex ministro del máximo tribunal, Haroldo Brito. En ese mismo contexto también conversó acerca del mismo tema con Paula Brito, jueza del tercer juzgado de garantía de Santiago y que es hija de Lía Cabello y de Haroldo Brito. Todo en familia. Otro de los nombres que llamaron la atención del mundo judicial fueron los de los Supremos, Manuel Antonio Valderrama y Mario Carroza. Con José Luis Pérez Calaf también hay conversación sobre causas judiciales. Con Lamberto Cisternas del Poder Judicial hubo conversaciones sobre causas judiciales. Con Lilian Leighton, también ministra de la Corte, hubo conversaciones sobre causas judiciales en su momento. Con la fiscal Lorena Parra hubo conversaciones sobre causas judiciales y temas de nombramiento que también ustedes conocen. Hay conversaciones en el Poder Judicial también con Lía Cabello, ex fiscal judicial, sobre temas de nombramiento. Con el ministro Manuel Antonio Valderrama, conversación sobre causas judiciales. Con el fiscal Manuel Guerra, conversaciones judiciales sobre causas judiciales y otros temas que ustedes ya conocen. Con el ministro Mario Carroza hay conversaciones sobre nombramiento y conversación sobre causas judiciales. Con la fiscal Marta Herrera hay discusión sobre nombramientos. Con la jueza Paula Brito hay discusiones sobre nombramiento. Con el fiscal Sergio Moya hay conversación sobre causas judiciales. Con el fiscal Tufit Bufadel hay conversación sobre causas judiciales. Con Violeta Arriagada, fiscal, también hay conversación sobre causas judiciales. Con el fiscal Javier Almendaris hay conversación sobre causas judiciales. Con la fiscal Jimena Chong también hay conversaciones sobre causas judiciales. Con la fiscal Claudia Peribancich, lo mismo, conversación sobre causas judiciales. Y con básicamente todo el equipo de la macrozona sur de la Fiscalía a propósito de las causas que llevó Luis en el ámbito del conflicto por tierra. El abogado defensor de Luis Hermosilla también tuvo tiempo para abordar el recurso de protección presentado esta semana ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en el que se solicita, de esta parte, la inhabilitación de la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra. Parra, quien lidera el equipo de fiscales que investiga el caso Audio, envió su currículum a través de WhatsApp a Luis Hermosilla, junto con solicitarle ayuda para conseguir votos de ministros de corte para su nombramiento
en el puesto que hoy ocupa. Por cierto, que aparecía mencionada en este listado de personas con conversaciones con Luis Hermosilla, y su hermano Juan Pablo también entregó detalles respecto a esa conversación en relación a su currículum y todo lo que ya sabemos. Se le preguntó también por los antecedentes revelados acá en Bio Bio, la radio, respecto a que fue Andrés Chadwick quien primero escribió a Ángel Valencia para concretar un encuentro en el que se había comprometido a informar acerca de diligencias que involucraban al expresidente, a Sebastián Piñera. Sin embargo, Juan Pablo Hermosilla prefirió no ahondar en las pruebas que tendría para sostener sus acusaciones, y en ese momento de esta punto de prensa o alocución se molestó muchísimo con la insistencia de la prensa. Si la conversación fue una conversación ingenua, sin ningún motivo para ser escondida, aparece raro que no se haya mencionado y tajantemente haya señalado originalmente el fiscal nacional que no ha habido ningún contacto. En segundo lugar, no aparece raro, aparece raro que después no se registrara en el registro de transparencia. Esos son todos indicios a favor nuestro, pero en todo caso eso no me corresponde a mí emitir la opinión final. Yo presento el recurso de protección, entrego los antecedentes, digo lo que nosotros estro diciendo, y además otro antecedente que es importante es mostrar la respuesta a la Fiscalía Nacional. Si ustedes recordaron... Una pregunta distinta. ¿Qué le parece a usted, Juan Pablo, que Andrés Chadwick, que trabajaba con su hermano, haya desmentido esa versión? Yo no puedo creer que Andrés Chadwick se esté coordinando con el fiscal nacional, porque eso sería una cosa gravísima. ¿Pero qué le parece a usted? Por eso, es que no creo que es que no es un desmentido. Si ustedes lo leen bien, y de algunos medios lo mencionan hoy día, no es un desmentido. No dice, no es lo que se discutió en la reunión. Lo que él dice en forma muy precisa, usa unas palabras adecuadas que no voy a repetir, pero lo usa muy precisa. Pero además sostener que aquí pudiese haber, justamente con propósito de lo que estamos hablando, de esta reunión que no fue registrada, que además fue negada originalmente por el fiscal nacional, hoy día se aparezca diciendo que hay una especie de coordinación entre ellas, me parece que es grave y no creo que sea así. La ofensiva de Juan Pablo Hermosilla estuvo contra el titular del Ministerio Público, Ángel Valencia. Al respecto, calificó como amenazas las acciones que anunció el persecutor, tanto la denuncia ante el Colegio de Abogados como también otras posibles acciones legales que podrían iniciarse. El abogado consideró la actitud de Ángel Valencia como un peligro para los futuros abogados que emprendan acciones en contra del Ministerio Público, haciendo énfasis en la crisis que estos antecedentes han generado al interior de las instituciones que componen el sistema judicial. Fue muy grave el tema de esta amenaza que se me hizo a mí por el recurso de protección. Les recuerdo que esto no es conversación con periodistas, lo que yo he señalado, esto está presentado en recurso judicial que fue admitido a tramitación. No es aceptable que el fiscal nacional me amenace. Yo creo que eso muestra el estado de la cuestión. No es que me amenacen con otras acciones legales por ejercer un recurso de protección. La denuncia del Colegio de Abogados. Entonces, y denuncia el Colegio de Abogados. Pero eso no es una amenaza, es una denuncia que está ejerciendo su derecho, ¿no? ¿Por qué lo considera una amenaza? Lo considero que es una amenaza porque cuando yo hago una acción legal, imagínense, me querello contra alguien, la respuesta es defenderse. Si la respuesta no es decir, se querelló en contra mía, y menos un fiscal, y voy a emprenderla en contra, y dice que está evaluando otras acciones legales. Yo creo que ha sido muy mal visto desde el punto de vista jurídico esta situación, porque esto abre la puerta a que cualquier abogado que el día de mañana ejerce una acción legal pueda ser amenazado por la prensa, por el Ministerio Público y por la Fiscalía Nacional. Eso es inaceptable. Usted dice que Valencia solicitó la reunión, ¿cierto? En el recurso usted señala eso. Yo me remito a lo que está en el recurso. Lo que pasa es que en el recurso señala eso, que Valencia solicitó la reunión. Me remito a lo que está en el recurso. Bio Bio hoy día publicó chats entre Chadwick y Valencia, en lo que queda claro que es Chadwick quien solicita la reunión. Eso tendría que preguntarse al señor Chadwick, entonces. De los chats que en su momento se habló, o sea, del contenido de estos mensajes, nada, solo nombres. Ahora queda esperar las respuestas, las reacciones de los 28 involucrados en esta lista de Hermosilla, antes de que pasen las 2 semanas de plazo que anunció el mismo Juan Pablo Hermosilla, para dar a conocer la segunda parte, la segunda etapa de estas conversaciones, que dice aporten mayores antecedentes respecto al contenido de las conversaciones. Asimismo, el defensor de Luis Hermosilla indicó que ahora se dedicarán al análisis de la mensajería sostenida con personas vinculadas al mundo político y que podrían ser, dijo, de interés público. Conversaciones que, según dijo ayer Juan Pablo Hermosilla, todavía no ha revisado y por las que habrá que esperar 2 semanas más. Me gustaría decir 2 o 3 cosas. La primera, yo creo que hay que hacer una distinción en los mensajes.
¿Cuáles? Podría haber mensajes con personas de carácter privado que se refieren a vidas privadas. Yo creo que eso no tiene ningún interés público. Y de hecho él lo mencionó en la introducción extensa que hizo ayer Juan Pablo Hermosilla, que esos mensajes de vida privada o de otro tipo de situaciones no estaban, no tienen ningún interés mencionados ni los iban a publicar. En segundo lugar, podría haber mensajes con fiscales que son simplemente mensajes de coordinación. Tengo que ir a la cita, me están citando, etcétera, etcétera. Incluso podría haber mensajes de abogados con fiscales que van por la misma cuerda. O sea, un abogado querellante con el fiscal, obviamente, tendrían algún nivel de coordinación si van por el mismo lado en un juicio. Todo eso yo diría que es normal, forma parte de la acción o de la actividad judicial o la actividad de los abogados normal. El tema, y esto lo dijo Hermosilla, es el tema de los nombramientos, donde podría haber lo que se llama tráfico de influencia. Yo creo que ahí está el asunto y eso es lo que hay que mirar, pero ayer no se dijo absolutamente nada. A ver, en la lista hubo muchas cosas ya conocidas, que ya sabemos y conocemos, y algunas cosas nuevas. En la lista hay nombres como Valencia, ya se conocía, y hay una disputa entre Juan Pablo Hermosilla y Ángel Valencia que está desatada, todos lo sabemos, y esa es una disputa que quizás hasta dónde va a llegar. También se sabía lo de la jefa regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, que sigue justamente es la fiscal del caso Audio, en contra de Luis Hermosilla, de Luis Hermosilla. Yo estimo que ella debió haberse inhabilitado hace rato. Yo no sé por qué Ángel Valencia apoyó a Lorena Parra. A mí me llama muchísimo la atención. Debió haberse inhabilitado en esta causa. Pero ya. Se habló de Carlos Palma, que es el fiscal de Aysén, que está suspendido. Se habló del ex persecutor Manuel Guerra. Ese señor yo creo que lo van a formalizar, porque está con un problema gigantesco. Es un ex fiscal, donde evidentemente la coordinación que hizo podría tener las características de la comisión de delito. Y también los Supremos, ya se sabía, Ángela Vivanco, removida, Jean-Pierre Matus, se sabía, su acusación constitucional fue rechazada en el Congreso. Entre los nuevos, ¿quiénes están? La ex fiscal judicial de la Corte Suprema, Lía Cabello, muy poderosa, ya no está, pero muy poderosa, pareja de un ministro además. El ministro de la Corte de San Miguel, Danilo Quesada, en cuanto a nombramientos. El ex fiscal Emiliano Arias. Eugenio Campos, soy directivo de la Fiscalía Nacional, y los fiscales Eduardo Baez y Juan Pablo Araya. Estos últimos nombres son los nuevos. Y también se suman a esta lista de personas que no conocíamos de esas conversaciones: el persecutor regional metropolitano Centro Norte, Javier Armendáriz, también en el mismo puesto para la zona sur, Héctor Barros, el fiscal Francisco Jacir, el también persecutor Enrique Vázquez y el ex fiscal José Luis Pérez Calaf. Con todos ellos, según dijo Hermosilla ayer, su hermano habló de causas judiciales. Lo mismo con el ex supremo Lamberto Cisternas y con la actual ministra de la Corte de Santiago, Lilian Leighton. Ahora, podría ser que haya hablado de causas judiciales, de cosas normales, o podría ser, y en esto hay que mirar, si es que esas acusaciones fueron anormales desde el punto de vista que no son las normales de coordinación entre un abogado y un fiscal, por ejemplo. Aparecen igualmente en el listado los ministros del máximo tribunal, Manuel Valderrama, Mario Carroza, en causas y nombramientos, atención con Carroza, así como la jueza de garantía Paula Brito, atención en materia de nombramiento. Y Paula Brito no es cualquier jueza, porque es la hija del entonces ministro de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y de la fiscal judicial de la Corte Suprema, Lía Cabello. Completa la nómina la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancic, los fiscales Jimena Chong, Tufit Bufadel y Sergio Moy, la exdirectiva anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, atención con Marta Herrera, que quiso ser fiscal nacional, además de otros funcionarios de la Fiscalía como Violeta Arriagada y otros de la macrozona sur. Ahora, hay que decir que en esta lista, esta parte de la lista dada a conocer ayer del ámbito judicial, algunos nombres que se esperaban no aparecieron.
Por ejemplo, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, quien ha reconocido que él pidió ayuda a Hermosilla, a Luis Hermosilla, para su nombramiento, y también al del fiscal José Morales, que recordemos era el candidato del penalista en el último concurso para jefe de Ministerio Público, era el candidato de Luis Hermosilla para ser el fiscal nacional. Bueno, ayer tampoco fue mencionado en esta lista que entregó Juan Pablo Hermosilla. A ver, hay varios nombres. Mira, a mí me parece, es imposible dimensionar la importancia de todo esto si no se conoce el contenido de los mensajes. Porque hasta el momento tenemos un listado de nombres y nada más. Y yo creo que puede ser cualquier cosa o no cualquier cosa. Pero habrá que ver el contenido de los mensajes. Eso es muy importante. Pero a mí me parece que lo que dijo ayer Juan Pablo Hermosilla sobre Paula Brito, en cuanto a nombramiento, yo creo que ahí hay algo. Yo creo que eso hay que revisarlo. Es muy importante. Yo creo que en eso hay que poner atención. Sobre Mario Carroza también habló de nombramiento y por lo tanto hay que mirar eso. A ver, revisemos rápidamente algunos nombres. Javier Armendáriz, sobre el fiscal regional metropolitano Centro Norte, en el listado se lee que la defensa asocia sus conversaciones con el penalista a causas judiciales. Sus chats, al igual que con los que tienen con la fiscal Jimena Chong, comenzaron en 2019, pero en marzo y no en octubre con el estallido y se extendieron hasta noviembre de 2021. Estuvieron a cargo de las indagatorias relacionadas con el estallido. Recordemos que Luis Hermosilla, asesoraba al Ministerio del Interior en ese tiempo, pero se refiere a causas judiciales. Está el caso también de Claudia Peribancic. Ella aparece en esta lista asociada a las conversaciones de causas judiciales, quizás las demás tipo regular, ¿no? Digámoslo así, conversaciones ordinarias entre este tipo de personas. Ella es la fiscal regional de Valparaíso desde el año 2018 y confirmó esta semana la existencia de esas conversaciones con Luis Hermosilla. Lo hizo en una radio que se llama Valentín Letelier, que es de la Universidad de Valparaíso. Ahí dijo que esta mensajería se extendió al menos por un año y que estaría relacionada exclusivamente con coordinaciones a propósito de causas en las que el penalista actuaba como abogado defensor. Los motivos de comunicación por chat con Hermosilla entre 2020 y hasta diciembre de 2021 corresponden a coordinaciones propias de las actuaciones que desarrollábamos como Fiscalía Regional, dijo Claudia Peribancic en su momento. Mario Carroza. Según la lista entregada por Juan Pablo Hermosilla, la mensajería entre su hermano Luis y este ministro de la Corte Suprema, Carroza, es una de las más extendidas en el tiempo, pues abarcaría cerca de 12 años. Y como Luis no borraba nada, estaba a los 12 años. Desde febrero de 2011 hasta noviembre del año pasado, mes en que comenzó el caso Audio. Y esto quiere decir que los chats, que de acuerdo a la defensa se refieren a temas sobre nombramientos y respecto a causas judiciales, ocurrieron mientras fue ministro de la Corte de Apelaciones y luego también cuando llegó al máximo tribunal. Este año se conocieron otras interacciones del magistrado, pero relacionadas con el caso WhatsApp. En abril de 2021 le solicitó su voto al entonces juez Juan Antonio Poblete, cuando era el ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, para Patricio Corominas, quien estaba postulando a la notaría en Tierra Amarilla, lo que a su vez se lo habría pedido el ministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa. Eso para recordar lo que involucra a Mario Carroza. Manuel Antonio Valderrama. Desde agosto de 2015 hasta noviembre de 2021 sería la mensajería que tuvo con Luis Hermosilla, con este ministro de la Corte Suprema, y el contenido de las conversaciones estaría relacionado a causas judiciales. Fue ese mismo agosto de 2015 que el Senado aprobó el nombramiento de Valderrama para llegar al máximo tribunal. Consultado por la aparición de su nombre en el listado, el juez le dijo al diario El Mercurio que conoció a Hermosilla en 2006, cuando se notificó personalmente de la sentencia en el caso Spiniak, y afirma además que tanto como juez del Tribunal de Alzada capitalino como ministro de la Corte Suprema, jamás ha conversado con Hermosilla sobre causas judiciales pendientes que yo decidí. Jimena Chong también aparece mencionada en esta lista, la jefa de alta complejidad metropolitana Centro Norte. Ahí se dijo ayer que Luis Hermosilla había mantenido conversaciones relacionadas con causas judiciales que se habrían iniciado en octubre de 2019, esto es claramente durante el estallido, y se habrían extendido hasta agosto del año 2023. 3 meses después se le incauta el teléfono a Luis Hermosilla en el marco de este caso, el caso Audio. Héctor Barros, es muy importante la Fiscalía porque él encabiza la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y ha ejercido como fiscal nacional subrogante durante la ausencia de Ángel Valencia.
Él estaba a cargo de diversas causas relacionadas con atentados explosivos, como aquel que afectó al exministro del Interior Rodrigo Ginspeter en 2019. De acuerdo con el documento de la defensa, Barros conversó con el penalista entre junio de 2019 y noviembre de 2021 y sería en el contexto de causas judiciales. Emiliano Arias, desde julio del año 2015 hasta noviembre de 2022, el entonces fiscal regional de O'Higgins mantuvo conversaciones con Luis Hermosilla, revelados ayer por su hermano, que calificó esta mensajería bajo el nombre de conversaciones sobre causas judiciales. Días atrás, el persecutor había descartado a CIPER la solicitud de favores al penalista. Atención con este caso, aquí hay que poner atención. Lía Cabello. Casi 9 años, sí, 9 años, desde septiembre de 2014 hasta agosto de 2023, se extendieron los mensajes entre Luis Hermosilla y la ex fiscal judicial de la Corte Suprema, quien antes había sido ministra de la Corte de San Miguel. Los chats terminarían con la salida de Cabello del Poder Judicial tras cumplir 75 años. De acuerdo con el documento dado a conocer por Luis, dados a conocer por Juan Pablo, los intercambios entre Luis Hermosilla y Lía Cabello, pareja del ex supremo Haroldo Brito, cuya hija jueza también es mencionada en la nómina, estuvieron enfocados en nombramiento. Yo creo que aquí sí que hay que poner mucha atención. ¿Y quién es la mencionada hija de Haroldo Brito y de Lía Cabello? Paula Brito, jueza de garantía de Santiago, cobró notoriedad durante el segundo semestre de este año al revertir la prisión preventiva en contra del exalcalde de Recoleta, Daniel Jaue, militante del Partido Comunista. Meses antes, en julio, fue la magistrada que declaró ilegales algunas de las detenciones tras un operativo realizado en la Villa Francia. En ese momento descartó la prisión preventiva para 9 de los conocer por Juan Pablo Hermosilla. Ayer se dice que las conversaciones entre ella, Paula Brito y Luis Hermosilla ocurrieron entre octubre de 2019 y noviembre de 2021 y se habrían relacionado únicamente con nombramientos. En cuanto a Lilian Leighton, en marzo de 2019 juró como jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago. La lista de Juan Pablo Hermosilla compartida ayer dice que entre junio de 2014 y octubre de 2023, prácticamente 9 años, la magistrada mantuvo chats con Luis Hermosilla enmarcados en causas judiciales. Lilian Leighton, además de jueza titular del Tribunal de Alzada Capitalino, ha sido relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago en 2013 y de la Corte Suprema en 2014. Ella tiene estampada, eso sí, una inhabilidad con respecto a Hermosilla, o sea, dio a conocer su relación con él y por lo tanto cada vez que hay una causa en que está involucrada Hermosilla se inhabilita porque tiene registrada esa inhabilidad.